Muy Y es bien. todo. ¿Alguien quiere Bueno, agregar? Ajá. perdón, es que obviamente tengo todo especificado, pero pues no, para no leer todo, es así en general lo que encontré. Ah, muy bien. Así le vamos a poner entonces. Profe, le mando fotos o le tomo ahorita No, un video. sí, sí, de hecho, ocupo que me manden fotos de todos sus anotes. Ah, no, Sí. de todas sus notas. Anotaciones, Este, ok. porque pues es parte de la evidencia en clase. Pero bueno, Sí, vamos a profundizar en esta parte de la forma de pago. Esto es básicamente lo más sustancioso de la materia, pero es también lo más complicado de entender. Lo que están viendo a continuación en su pantalla son algunos de los medios de pago. ¿Sí? ¿Me habla, Amador? Ok, bueno. Son algunos de los métodos de pago que son más frecuentes, pero también más complejos. Vamos a tratar de desglosarlos. Digo, no sé si ustedes entre sus montón de notas encontraron alguno de estos. Esta especie de Yo filtrado. encontré todos. ¿Todos estos? Yo encontré Sí, el el cheque cheque. personal, cheque bancario, orden de pago simple, orden de pago. Ajá, todos. Ok, muy bien. Estos son algunos de los más comunes que el día de hoy se están utilizando en diferentes operaciones de comercio y les tengo que decir que hay otros que realmente no se utilizan como que mucho porque ya hay otros mecanismos más prácticos, formales, seguros, no sé cómo le podríamos mencionar, que han desplazado a estas formas que en algún momento funcionaron. Pero lo importante de este asunto, pues es, aguanten, se apagó el aire acondicionado. ¿qué hubo? Profe, dígales en la escuela que nos rebajen algo más para no nos va a salir la cuenta del aire acondicionado aquí en la casa. Sí, ya sé, a mí también ya me llegó como de 1000 pies más, pero ni modo, no es momento de llorar, es momento de estudiar. El cheque personal. El cheque personal es más de lo que ya hemos venido platicando. Hay dos modalidades. Una es que el banco te dé un crédito y tú estar emitiendo estos cheques que generalmente son papeles certificados, normados, con algunos elementos de seguridad, para que esto funcione como un método de pago o una forma. Ustedes identificaron, licenciada Carla, me parece, la diferencia entre una forma y un método, ¿va? ¿Quiere platicarnos a qué hace alusión? Dicen que son diferentes espérame. Formas de pago internacional. Son diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento de pago de la mercancía o servicio. Este momento de pago está en relación al embarque y o contraentrega del bien o servicio. Ok, ¿y en español? Espérame. Lo está traduciendo, profe. Espérame. No, es que encontré una página donde decía que no era lo mismo, Ajá, pues es que de hecho no es lo mismo. pero me basé en los métodos de pago, nada más, espérame. Es que en vez de poner a ahorcar, pusieron a oraca. Juan. Esto. Ay, no sé, profe, me va a tardar mucho leyéndolo. Muy bien. No, quiero entender, profe, que primero se paga como el transporte y puede quedar la cuenta de lo que estás comprando pendiente y eso se paga aparte, diferente, en otro tiempo, en otras circunstancias, es lo que quiere decir ella. Sí puede ser, o sea, definitivamente. A ver, pero primero desglosemos método y forma, ¿no? Forma de pago, método de pago. El método de pago te va a hacer una transferencia, te va a hacer un cheque, te va a pagar en efectivo, ¿sale? Y la forma es hablando de manera, pues, un poquito más, digámoslo, técnica, como hay algunos instrumentos que son de forma. Por ejemplo, en el caso del crédito documentario o la carta de crédito comercial. Y estamos hablando de instrumentos que funcionan similar al PayPal en cuanto
El comprador dice, ¿sabes qué? Ya tengo la mercancía, entonces libérale, ¿sale? Y lo hacen a través del banco. ¿Por qué tienen que haber, o sea, por qué lo hacemos tan complejo? ¿Por qué no puede ser comprador-vendedor? ¿Por qué tienen que poner un intermediario como el banco? Acuérdense que esto es comercio internacional y las culturas son diferentes, las formas de ver las cosas son distintas y la forma en la que los dominicanos hacen negocio no es la misma que los mexicanos. Entonces, esa es la principal razón. Además, por algunos dictámenes de muchas asociaciones internacionales, lo mejor es que sea la banca comercial quien lleve esos procesos, porque de alguna manera hay una garantía, ¿no? Hay una garantía de quien hizo el depósito del dinero que está comprometiéndose a pagar y el banco tiene la garantía pues de que no va a liberar el pago hasta el momento en el que la transacción se haya completado. ¿Cuántas veces no ha pasado? Y eso lo pueden ver hasta en YouTube. Personas que compran algo por Mercado Libre y les llega otra cosa, ¿no? Y no hablamos de publicidad engañosa, sino más bien de que tú estás comprando un iPhone 6 o 1000, no sé en qué versión vaya, y entonces llega tu iPhone 1000 y resulta que, pues no, es el iPhone S0, no es el 1000. Y aparte está quebrada la pantalla, pero viene en la caja del iPhone 1000, ¿no? Porque ahí en la descripción decía, teléfono bien fellísimo y quebrado en caja de iPhone 1000 y tú ahí vas y lo compras. Justamente eso pasaba de repente. Por eso nacieron los Incoterms, por eso nacieron algunos métodos de pago, por eso nacieron algunas formas de pago, por esta necesidad de hacerlo de manera más práctica y eficiente. Y muchas veces nos podemos enfocar solamente en lo marítimo, pero ¿qué pasa con la paquetería? Hablando pues por ejemplo, las paqueterías aéreas o las compañías pues que hacen despacho por avión o en el caso de la parte ferroviaria. Ellos necesitan también otras cartas distintas, ¿no? Otros mecanismos especializados que les permitan tener esa garantía. No siempre en el comercio exterior se utiliza la transferencia, aunque pues por lógica sería una de las más prácticas, pero dependiendo de la economía en la que estemos, depende del país con el que estemos haciendo negocios, pues es la forma de pago más utilizada. Entonces, cheque personal, ya lo dijimos, imagínense que yo tengo una cuenta de cheques, Marcos Gómez otorga un cheque por tantos miles de pesos a la licenciada Flores Ochoa Laura. Entonces, nada más ella lo puede cobrar. Lo tendría que endosar, en algunos casos lo permite la reglamentación, en otros no, tiene que ser de manera personal, de ventanilla y con su INE. Si hablamos del cheque bancario, pues puede ser uno al portador, que es Marcos Gómez está pagando al portador, que significa la persona que traiga el cheque. Si este cheque se lo encuentran en la calle, van y lo cobran, pues ya pasaste a mejor vida con tu lana. ¿Por qué? Pues porque así lo exige la política. ¿Y esto por qué es? Cuando de repente compramos mercancía, pues no tenemos, a lo mejor no sabemos a ciencia cierta quién es a quien le estamos pagando y por eso hacemos el pago así. La orden de pago simple, ¿la alcanzan a leer? ¿Quién me ayuda a leerla? Forma de pago. Ah. Es una petición que cursa el ordenante a su banco para que pague a un tercero, un beneficiario, una determinada cantidad de dinero, bien de manera directa o a través de un banco intermediario. Esto es, yo hablo a mi banco Afirme y le digo, ¿sabes qué? Libérame un pago por 10,000 pesos para la licenciada Carla Guerrero. ¿Sale? Esa es la orden de pago simple. Obviamente tienes que ser cliente del banco, debe haber un historial ahí, probablemente también tengas la obligación de tener un capital como mínimo y así es como se puede hacer el trámite. Ahora, la orden de pago documentaria. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Es igual que la simple, pero el beneficiario tiene que prestar ciertos documentos especificados en la propia orden para poder recibir la cantidad. A ver, musiqueo, imagínate la factura, ¿ok? Tú no eres dueño de la mercancía hasta que tienes la factura, pero si no me has pagado, aunque tengas la mercancía físicamente, no te puedo liberar la factura hasta que cumples el pago. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, banco? Este es el documento que te tiene que entregar. Cuando te entregue la factura, entonces estás haciendo el pago. Por ejemplo, si nosotros, la orden de pago documentaria, ¿alguna vez han pedido un crédito en una caja popular, en una caja de ahorros? Muy bien. En el caso de cuando se utiliza para comprar, por ejemplo, un vehículo,
es la caja quien se queda la factura, ¿sale? Y aunque yo le esté pagando el banco, la caja hasta el momento en el que pague el último peso me libera la factura. Es un ejemplo de un proceso similar. Desde luego, en el caso de este, tiene más que ver, o para fines prácticos, tiene más que ver con el comercio, pero es un caso cotidiano de cómo es que funciona la orden de pago documentaria. Ahora, la remesa simple. ¿Quién se la avienta? Yo, es un instrumento de cobro en virtud del cual el vendedor remite una o varios efectos para que el comprador extranjero los pague o acepte. Ok, la remesa simple es como mandar dinero. De hecho, Western Union, ¿no? exacto, cuando nos mandan dinero sí, Western Union, por más Guadalajara, a los Oxxos, cuando nos depositan, es un estilo de remesa, ¿sale? Obviamente, según la política monetaria, según algunas restricciones de las empresas que ustedes van a ver cuando investiguen a la Conducef y a la otra organización, cuáles son los requerimientos, pues entonces les dice, bueno, tú no puedes hacer transacciones superiores a 5,000 pesos por usuario. Tú no puedes hacer operaciones bancarias después de las 8 de la noche. Hay estas restricciones, ¿no? De montos, de formas, de modos. La remesa documentaria es igual que la anterior, pero el efecto va acompañado de un documento. Básicamente lo mismo. A la hora de que tú vas a cobrar, pues entonces tienes que entregar, pudiera ser la INE, pudiera ser un código como el que te entregan en el Oxxo o como el que te entregan en Farmacia Guadalajara cuando mandas dinero, ¿no? Un código de seguridad. Ese es un ejemplo perfecto de una remesa documentaria. También, obviamente, se puede aplicar para otras operaciones más grandes, pero bueno, con la intención práctica ahí está. El crédito documentario. Es un compromiso que emite un banco emisor, a petición de conformidad con las con las instrucciones de un cliente, o sea, un ordenante, de pagar a un tercero, un beneficiario, un determinado importe contra la presentación por parte de de determinados documentos que demuestren que se han cumplido con los términos y condiciones estipulados. Es decir, ya hablamos de un contrato que tiene cláusulas, tiene partes y el cumplimiento de las partes es el que desahoga el seguimiento correcto del proceso. Entonces, el crédito documentario pues tiene un aval, que es el banco, que es el que está funcionando como un intermediario y desde luego él está protegiendo los intereses de su cliente a través de este expediente. Documentos que seguidos se piden, pues a veces de identificación, ¿no? Como un ID card o la INE, a veces tiene que ver también con facturas, pero también a veces ponemos en prenda escrituras de una casa, a veces podemos poner avales, es este expediente que se va integrando, ¿sale? Y por último, la carta de crédito comercial, ¿quién la quiere leer? Es un documento por el cual el banco del importador extranjero, a petición de este, autoriza al exportador girar contra él o contra otro banco designado en la carta efectos que se compromete a pagar, si están emitidos de acuerdo con el condicionado de la misma. Ok, diferencia entre la carta de crédito comercial y el crédito documentario, pues en una carta de crédito comercial puede ser que no necesariamente tengamos que ser clientes. A lo mejor tú puedes solicitar el trámite a un banco que no es el tuyo y entonces a través de cláusulas de contratos, a través de esquemas diferentes al que tú puedes tener con tu propio banco, tienes la herramienta de poder ir a cobrar. ¿Por qué? Porque, estos últimos tres son de los que poco se usan ya, pero en aquel momento, le estoy hablando de los años 2000, no sé, 6, 7, pues muchas personas iban a cerrar negocios a otros países. En esos países no tenían cuentas. La forma en la que lo hacían es, ¿sabes qué? Te deposito en ti banco, cóbrame lo que me tengas que cobrar, pero transfiérele tú a mi banco que es en México, ¿sale? Y el documento que lo avalaba era esta carta de crédito comercial. Que sí tiene responsabilidades, que sí bueno, es una corresponsabilidad entre el usuario y el banco, pero al final del día lo que se trataba era de resolver esta parte en la que pues ocupas tú hacer el cobro del dinero de manera segura. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Seguras? ¿Seguros? Muy bien. Ya para finalizar los contenidos del día de hoy,
Esto es parte de cómo funciona la política monetaria. Les voy a pedir que esto lo anoten en su libreta o le tomen una foto para que después lo tengan ahí guardado. Se los voy a ir explicando sobre la marcha. Cuando como mexicanos decidimos poner nuestro voto de confianza en un representante popular, pues estamos decidiendo que se tomen libertades para poder eficientar, mejorar, salvaguardar nuestros intereses públicos o privados, ¿no? En ese sentido, es el gobierno quien es el responsable de generar la política monetaria. La política monetaria no es algo que esté en un libro y que tengas que aplicar, ¿sale? La política monetaria debe ser flexible, debe ser adecuable, diseñable, porque las condiciones de mercado, las condiciones de los tipos de cambio, la misma balanza comercial es cambiante todo el tiempo. En ese sentido, la estructura gubernamental nombra a un representante de la política monetaria, que es como ya lo platicábamos, en el caso de México, el Banco de México, ¿no? Que vamos a conocer como el Banco Central. Este Banco Central pues representa la política monetaria y de alguna manera presta a los bancos comerciales como, bueno, ya no existe Serfín, pero Santander, Banamex, Scotiabank, BBVA, toda la banca comercial. Las bancas comerciales logran capital a través de ahorradores y de prestatarios, ¿sale? Que es la estructura básica de cualquier sistema, monetario. ¿Quiénes son los ahorradores? Quienes nosotros, los particulares, quienes tenemos la oportunidad de ir guardando en una cuenta dinero. Ese dinero no es como que ustedes pueden, imagínate que tú tienes 100,000 pesos hoy en una cuenta y mañana quieres ir a sacarlos. No lo puedes hacer. Tienes que avisar previamente al banco. ¿Por qué? Porque el banco está moviendo ese dinero. No es como que lo pone en una cajita y nadie lo toca. No. El banco lo utiliza para prestarle a otras personas, lo utiliza para invertir. O sea, el dinero está en constante movimiento. Por eso tienes que avisar antes que vas por el dinero para que lo tengan listo. Obviamente lo mandan pedir de manera física, porque pues sí lo van a tener ahí en las cuentas, pero no de manera líquida. Entonces, los ahorradores somos los particulares y los prestatarios pues suelen ser personas que tienen mayor poder adquisitivo y tienen esta facilidad de mover el dinero a través de las inversiones y los préstamos. Estos dos actores son quienes manejan los activos financieros directos o los recursos financieros. Estos recursos financieros pues se van a los intermediarios financieros, que pueden ser todas las instituciones bancarias, pero también las cajas populares, las afianzadoras, las financieras. ¿Conocen las afianzadoras? ¿Saben qué es una fianza? Cuando vas al bote. Ajá, es un ejemplo de cómo es que funciona, pero ahora en Cuando el vas mundo profesional, al bote. A la cárcel, puedes a la cárcel. Pero ¿qué es una afianzadora? ¿Nunca la habían escuchado hablar? ¿O qué es una fianza? O una fianza o una fianzadora. Dijo una fianza. La fianza es el servicio y la afianzadora es quien lo presta. Oh. ¿Alguna idea? Pues es como cuando los seguros de los carros y eso. Ajá, puede ser un ejemplo. Sí, no entiendo. O sea, sí, ese servicio lo presta una afianzadora. En algunos casos. A ver, una fianza es una garantía de que yo voy a hacer algo, ¿sale? Y para poder hablar de fianzas ocupamos 3 personas. ¿Quién es el beneficiario de la fianza? ¿Quién paga la fianza? Y el intermediario, que es la fianzadora. Entonces, les pongo un ejemplo práctico. La escuela ISEP tiene 3 pisos. La escuela ISEP me contrata a mí, Marcos Gómez, Pinturas y SADCB, para poder hacer el servicio de pintura de todo el edificio, pero yo por cuestiones económicas no puedo mantener el crédito, no puedo hacer la pintura de los 3 pisos porque me falta gente, me falta lana, y entonces hago una subcontratación. En el comercio, nosotros que somos los semidioses especializados en esta materia, le conocemos como outsourcing, ¿va? El outsourcing es la subcontratación de un servicio. Entonces, yo contrato a Carla Guerrero Pinturas y Asociados. Y Carla Guerrero Pinturas y Asociados va a pintar solamente el 3er piso. Pero la empresa ISEP
no se puede dar el lujo de permitir que se estén echando la bolita uno o el otro. A mí me interesa que me cumplan para el 1 de mayo estar pintado todo, ya, como quieran que sea. Y si no, entonces la escuela dice a Marcos Gómez, necesito que me des una fianza. Entonces Marcos Gómez, SADCB, tiene que ir a una fianzadora y decirle, ¿sabes qué? Ocupo que me pongas 1 millón en fianza, porque si yo incumplo el contrato, la escuela lo va a cobrar. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Sí, profe. Entonces, a eso nos referimos. Una fianza es una garantía de que una persona va a hacer algo. Entonces, las afianzadoras, como las aseguradoras, como las financieras, como los bancos, todos ellos son intermediarios financieros. ¿Por qué? Porque están moviendo lana. Eventualmente las aseguradoras hacen servicios de fianzas, sí, sé que hay algunos que los hacen. Muchas veces las financieras hacen fianzas, pues puede ser, no lo sé. Los bancos habilitan fianzas casi nunca, ¿sale? Para el concepto de fianza se necesita un órgano especializado, porque si eso se incumple, pues obviamente se va a juzgado, ¿no? Se pelea por la vía legal. Entonces, nada más para un poquito de cultura general. Estos intermediarios, entonces en el regreso de nuestro diagrama, pues son quienes aplican o operan la política monetaria, ¿sale? Una vez, o bueno, más bien utilizando el dinero de los ahorradores, de los prestadores, las instituciones financieras aplican la política monetaria de regreso hacia el Banco Central, al Banco de México. ¿Por qué? Pues porque tienen que depositar. Eventualmente, no siempre tienen las cajas fuertes llenas de dinero. De hecho, por normas de seguridad, tienen solamente una cierta cantidad de dinero que se está manteniendo de manera activa, que es básicamente lo que están moviendo en el día entre retiros y depósitos, pero el resto lo tienen que sacar de ahí, llevarlo a una bóveda más grande. Ahora bien, ¿cuál es la chamba del Banco Central? Una, emitir los billetes. Esto implica decidir cuáles son los diseños, cuáles van a ser los controles de seguridad, que justamente es el punto número 2. El control del dinero bancario. ¿Cuáles van a ser los hologramas? ¿Cuáles van a ser las ligas? Que si con tal plumón se pinta, quiere decir que es falsificado, ¿sale? Los bancos centrales son el banco del Estado, es decir, no el Estado Colima, el Estado México. En su concepto del Estado, que es el que administra el poder, ¿no? Digámoslo de alguna manera. También es quien le mueve, quien gestiona, quien deposita a la Reserva Monetaria Internacional. Además, está obligado a dar asesorías financieras y obviamente colabora con las actividades de otros bancos. ¿Por qué? Pues son su competencia y los tiene que estudiar, los tiene que monitorear. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profe, yo tengo una duda existencial, no muy dentro de la clase, pero comentó algo sobre eso. ¿Te lo puedo decir? Sí, claro. Mire, así en términos más rápidos, hay una explicación del por qué el Banco Mundial no puede hacer mucho dinero, que debe de ser al mismo rango de ¿cómo se puede decir? Como de lo que tiene el país, que no es como que producir dinero y ya. Eso es lo que una vez me explicaron, pero la verdad no terminé de entender. Es que te perdiste media clase, eso lo explicaron al inicio. Ah, pues por eso. Pero cuando empezó la clase hoy. Sí. Sí, hoy lo platicamos, se lo explico brevemente. Si no lo puede consultar igual, los videos ya están ahí en YouTube. A ver, esto se llama el fenómeno de la inflación. Nosotros no podemos tener mucho dinero en circulación porque entonces va a haber una sobredemanda. Si hay sobredemanda, es decir, hay mucho dinero, entonces el dinero se deprecia. Quiere decir que baja su valor. ¿Por qué? Porque es fácil conseguirlo. Desde luego no tiene que ver con algo tan complicado como lo puede ser, por ejemplo, el vender algo o el comprar algo. Más bien tiene que ver con lo fácil que tenemos acceso a ese dinero. Entonces, esa es la razón de que no nada más porque sí se puedan imprimir billetes o se ocupen acuñar monedas. Cuando platicamos de eso, platicamos de cómo el sistema monetario comienza, que es con sus precios, perdón, con la impresión de su moneda o la acuñación de su
con la impresión de sus billetes y la acuñación de sus monedas, tenían valores cautivos en el banco. Es decir, si yo tenía 100 pesos en un billete aquí, esos 100 pesos estaban amparados con oro en la Reserva Federal. Pero después, el encarecimiento del oro, la necesidad de utilizar oro para cosas bastante fresas, como ponerse dientes de oro o hacer cadenas de oro, eso generó pues que hubiera un déficit en la Reserva Federal, ¿no? Porque el oro era más valioso en el mercado que obviamente como un valor de referencia. Sin embargo, a nivel internacional hay mercados que se dedican a eso. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Esos mercados de precios de referencia. No, profe. Ese mercado donde se establece la plata, el oro, el bronce, los metales preciosos, son los commodities. Así es. El petróleo, esos son los commodities. Cuando la economía colapsa de cualquier nación, siempre están los precios de referencia por el mercado de los commodities. Entonces, así es como se miden la mayoría de las economías mundiales. Esa es la razón de que no podamos sobreexponernos a la impresión de billetes, porque entonces generaríamos inflación. ¿Y qué es la inflación? Pues que si hoy me compro, pusimos el ejemplo, una torta y un refresco con 20 pesos, el día de mañana con mucha inflación, pues 50 pesos no nos alcancen para poder obtener ese mismo producto, esos mismos productos. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. ¿Hasta Claro. aquí tienen alguna duda? Muy bien. Hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos la próxima sesión, que va a ser el próximo sábado, ¿va? Igual en el transcurso de la semana, si tuvieran alguna duda, yo estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Traten de no salir, tómense en serio este momento, este confinamiento. Realmente no queremos que estén en los hospitales, no hay medicamentos, no hay absolutamente nada que nos pueda rescatar del mal sabor de boca, del mal momento que estamos pasando. Entonces, mejor, más vale quedarse en casa. Más si tenemos adultos mayores, si tenemos ancianos, porque nosotros podríamos ponernos en riesgo derivado de andar en la calle. ¿Sas? Profe, la tarea, imágenes a dónde se la enviamos, WhatsApp, Sí, privado o al grupo. como gusten, por privado o al grupo. Yo voy a estar ahí al pendiente para descargarlas y para capturarlas en el Drive, porque ocupo subirlas. De acuerdo. O Profe, sea, dígame. ¿nos pueden mandar las diapositivas de esta clase? Porque no alcancé a anotar bien todo. Sí, sí, claro que sí.